Bueno, bienvenido a la cuarta edición de Cuéntame lo Nuevo por Komatsu, donde en este podcast vamos a conocer a los líderes de la empresa, pero en otro aspecto, no en el ámbito laboral, sino en el ámbito de repente más privado de ellos, que es lo que menos intento sacarles acá en este podcast. Así que nada, el día de hoy tenemos un invitado de lujo en realidad y agradecerle de verdad por estar acá presentes hoy día con nosotros. Así que fuertes palmas para Omar Juro, por favor. Ahí está. No, gracias César, gracias por la invitación, gracias. Esperemos que en esta hora puedan conocer un poquito más de mí. En realidad yo creo que por mi estilo soy muy abierto, cuento mucho de las cosas personales, pero bueno, siempre hay una oportunidad de poder mostrar algo más, realmente de la persona, que es lo que más importa en general. Claro, y claro que sí, y eso que dice Omar es muy importante, porque Omar es de las personas, y acá les doy el primer dato, que de la nada tú puedes estar trabajando en tu área o en tu sitio, y de la nada Omar puede ir a tu sitio y como un amigo te puede hablar de 1000 temas. Y eso es lo bonito, Omar, o sea, que yo rescato de ti, que vas y conversas con quien sea. Y eso es rescatable. O sea, por ejemplo, yo valoro eso y mucha gente valora que tú vayas así de la nada, por ejemplo, al área comercial y empieces a hablarnos de 1000 cosas, de cómo fue el fútbol, y eso habla mucho de cómo es la persona. Así que antes de seguir hablando un poquito más de eso, voy a hacer unas preguntas random, pero quiero que me contestes así con lo primero que se te viene a la cabeza. Lo que es. Ya, adelante. Vamos a ver. A ver, ¿calor o frío? Frío. Frío, ok. ¿Tienes algún apodo? Sí, el mago. El mago. Sí. Ya, ¿y por qué el mago? Y me metió curiosidad. Bueno, viene por el tema de los deportes. ¿Ya? Porque creo que de las cosas que mejor en mi vida sé hacer es hacer deporte. Siempre desde chiquito, digamos, cuando eres niño y te empiezan a detectar los talentos, siempre fue el tema del deporte. Inicialmente el fútbol, luego fue el tenis, luego el golf, ahora el ciclismo. Pero digamos, en la época que jugaba fútbol me decían cueto, zurdo. Pues yo soy zurdo. Y luego, zurdo, Yo soy zurdo, claro. Zurdo, o sea, total. Y cuando jugaba tenis, no era súper bueno, pero hacía jugadas bonitas. Entonces me decían el mago, porque en esa época había un tenista que era el Mago Coria, el argentino. Ajá. Y ahí me encantaba, entonces se me quedó esa chapa. Entonces una buena parte de personas de mi círculo se quedó con el mago, ¿no? Pero qué bonita chapa el mago, ¿ah? Porque hay unas chapas también que son bien bravas, pero el mago, o sea, que a mí me digan el mago es bacán. Sí, o sea, si tengo que resumir dos, básicamente es de niño el zurdo por el fútbol. Ajá. Y la pos es el mago. Después ya creo que no he tenido últimamente una chapa. De repente hay una por ahí, pero no la conozco. Sí. Ya. A ver, seguimos. ¿Lugar preferido de vacaciones? Europa. ¿Tienes alguna cábala o amuleto? La verdad que no, básicamente, o sea, la verdad que no. O sea, ni fin de año, de repente la mochila, pasar la cuadra, la vuelta a la manzana con la maleta, las uvas. Mira, yo creo que mi cábala, la más importante del año es pasar Navidad con mi familia. O sea, si yo puedo resumir la fiesta más importante del año para mí, o sea, más que mi santo, que cualquier cosa, es la Nochebuena. O sea, la Nochebuena es el momento de conexión. Entonces, yo creo que siempre cuido mucho la Nochebuena, de estar con mi familia, ojalá con la mayor cantidad de familia. Pero sí te ha tocado pasar alguna Nochebuena fuera de tu familia. Sí, muchas, porque yo trabajé en la mina por 8 o 9 años y tuve muchas Nochebuenas que las pasaba en el trabajo, trabajando. Uh-huh. Entonces, creo que eso también te ayuda un poquito a valorar mucho estar en un momento juntos, la familia, un momento de conexión, ¿no? Claro. ¿Algún libro favorito que tengas? Muchos, porque leo bastante, pero si tengo que elegir uno, Rayuela de Cortázar. Rayuela. Sí. ¿Tu comida más rica? Difícil. Yo creo que es el ceviche siempre. Sí. ¿El ceviche? Sí. ¿Con ají? Preferible, pero, o sea, en algún momento sufrí el estómago y siempre... Yo comía con muchísimo ají. Y tengo una anécdota bien graciosa, porque tenía 8 o 9 años, mi papá me llevó, mi papá jugaba mucho fútbol, me iba con sus amigos, y en eso había un plato de ceviche que me sirvieron a mí, y era hasta tan picante que solamente pude lanzar hasta la mitad, ¿no?
Entonces empezaron a decir, no, este no sabe comer picante, estaban los borrachos. Entonces cuando los borrachos terminaron su comida, agarraron y tenían hambre. Y dijeron, oh, vamos a comernos el ceviche que Omar no ha comido, ¿no? Ajá. Y no pudieron terminarlo. O sea, no pudieron terminarlo por lo picante que estaba. Entonces yo tenía, o sea, a mí siempre me ha encantado mucho la comida picante, pero un poco por el hecho del estómago de cuidarme, trato de controlar el ají, pero me encanta. O sea, me encanta el ají, pero trato de controlarlo. Sí. ¿Alguien a quien admires? Mi padre, mi papá y mi mamá. Sí. Pues todo, sí, sin duda. Sí. Aquí viene una controversia. ¿Equipo de fútbol favorito? En el Perú, el Cristal. Y en o sea, estás feliz porque... Sí, claro, no. Ayer, pues... Estoy medio ronco porque ayer estuve en el estadio con mi hijo hasta tarde. Ajá. Y no, fue Minuto 96. Minuto 96, 97. Sí, ya estábamos esperando los penales, iba a haber drama. Y fue un premio, porque mi hijo la vez pasada, siempre voy a ver prácticamente todos los partidos del Cristal, y no pudimos ir al partido que ganó 5-1. Uh-huh. Y mi hijo vio el partido y me dijo, papá, tenemos mala suerte, o sea, nunca que vamos al estadio y el Cristal gana, porque siempre fue, el año pasado perdió contra el Melgar, empató contra la U, el otro día fuimos con la AET, empató, y bueno, y yo decía, bueno, lo importante es ir, ¿no? Y ayer fuimos, claro. Anularon no cobraron o sea, el penal lo anularon, luego fue un golazo el que también ¿no? Y es muy frustrante estar en el estadio, haber celebrado todo y que luego vayan al bar y cancelen todo, pucha, que es... Nunca había tenido esa experiencia en vivo del tema de tan impactante puede ser el tema del VAR, ¿no? Claro. Entonces yo dije, pucha, va a ser, ojalá que no sea una noche dura más. Uh-huh. Y en el momento menos esperado viene el gol y pucha, fue una explosión total. Porque dieron, o sea, en teoría dieron 5, creo, y se fueron hasta los 97. Ahí como que... Sí. No, y Huracán estuvo a punto de marcar un minuto antes, ¿no? Entonces fue un partido bonito, dramático, pero no, súper contento. ¿Y tu hijo arrastra el equipo también, que también es de Cristal? Sí, mira, o sea, siguiendo un poquito la historia, yo tengo una historia un poco oculta ahí, ¿eh? A ver. Que es, alguna vez la conté. Yo, mi papá le gustaba mucho el fútbol y me llevaba en los años 70, principios de los 80, me llevaba al estadio de chico, cuando habían los tripletes, ¿no? Y mi papá, al igual que yo, nunca ha sido aferrado a un equipo. Entonces, pero en los tripletes en esa época tú veías pasar a todos los equipos jugando. Uh-huh. Y a mí me gustaban dos. Me gustaba Quiroga, el loco Quiroga, porque tapaba. Yo quería ser arquero en esa época, bien chiquito, me gustaban los arqueros. Uh-huh. Y luego, claramente tú te das cuenta que el equipo más popular del Perú era la U. Era el que tenía más barras, ¿no? Claro. Entonces, eso entonces yo de niño, por eso me hice hincha de la U, ¿no? Entonces fue algo como que... O sea, tenía dos amores, el ¿tu Cristal... infancia fue la U? No, pero ojo, o sea, esto sigue más allá y es una historia oculta. Eso me está gustando, me está gustando que tú... O sea, mira, es más, yo fui fundador de la Barra Norte en noviembre del 88 y yo era muy hincha de la U, o sea, pero hincha de la U, ¿no? O sea, primero en Oriente, luego en Norte y bueno, o sea, es más, mucha gente cuando yo publico algo en Facebook, vas a encontrar siempre alguien que me dice, oye, gallina, eres gallina, o sea, ¿por qué has cambiado? Bueno, lo cierto es que ese es un tema que me pasó a mí, que a mí me gusta mucho el buen fútbol. Entonces, en la medida que yo no veía que el equipo al que yo hacía barra, lo hacía por un tema de popularidad, por un tema de amigos, pero nunca me gustaba realmente cómo jugaba la U. Y otra me frustró mucho la época, digamos, que iba asociada a la época dura del país, esta época de crisis, época de Alan, ¿no? Principios de Fujimori, en el país era un desastre, y el ídolo de la U era Carranza, o sea, entonces te juro que tenía vergüenza ser hincha de un equipo en el que Carranza era el ídolo, o sea, no podía aceptar eso, ¿no? ¿Ya? Porque representaba, pues, en cierta manera, pucha, la mediocridad, ¿no? La patada. Yo jamás en la cancha voy a ser un tipo agresivo, maloso, y en esa época eso era la U, entonces yo... justo en esa época, por coincidencia, tenía muchos amigos del Cristal y viendo la época en el Cristal jugaba muy bien, o sea, jugaba hermoso, ¿no? 91, 92, primero con Oblitas, luego con Marcarián. Entonces empecé a acompañarlos al estadio y viví toda esa época. Entonces al final yo me di cuenta, oye, ¿sabes qué? Realmente yo me identifico mucho con el Cristal y en paralelo a lo segundo que quería ir es que, por ejemplo, si tengo que el equipo al que más sigo y el equipo que es el Barcelona, ¿no? ¿Y por qué soy hincha del Barcelona? Porque a mí me gusta el fútbol bien jugado, o sea, por encima de todo. Y eso, como te comentaba, yo he sido muy deportista, muy futbolero, y a mí nunca el objetivo ha sido ganar, nunca. El objetivo, por sobre todo, siempre ha sido hacer las cosas bien, de la mejor manera, disfrutar. Entonces, el resultado tiene que ser una consecuencia de...
pero nunca, digamos, el objetivo, ¿no? Que en cierta manera, pues, o sea, yo respeto, es la forma, por ejemplo... No, pero es que es beneficiado, o sea, uno se siente... Exactamente, tú te identificas como tú eres. Entonces yo, la forma de ser como yo me identifico, digamos, en el fútbol, es como es el Barcelona, o sea, es excelencia, ¿no? De llegar a hacer una sinfonía el Barcelona de fútbol. del Pep. Exacto. Mí. No, esto empezó con Cruyff, o sea, en el año 92, 93, ¿no? O sea, y luego se extendió pues al Barcelona, a la selección de España, y ha quedado como un legado del tema. Yo creo que en cierta manera, o sea, haciendo un símil, el Cristal en cierta manera en el Perú representa eso. O sea, el Cristal no es un equipo ganador, es más, muchas veces pierde tontamente las finales, en fin, pero es un equipo que siempre va a jugar bien, ¿no? Entonces, ese es un poquito, digamos, asociado a mi forma de ser, un poquito a la explicación. ¿Y a qué edad ya empezaste a ser hincha de Cristal? A ver, yo creo que a los 23. Ah, no, o sea, 22, tuviste años. un buen No, tiempo por supuesto, no, por supuesto. Es más, yo he tenido, o sea, las camisetas que he tenido de la U histórica se las regalé todos a un primo que es un fanático del fútbol, ¿no? Se las regalé a él. Es más, y mira, voy al tema de mi hijo. Por ejemplo, a mi hijo yo lo he llevado al estadio de la U, él tiene camisetas de la U, lo he llevado al Cristal, es lo mismo que hizo mi papá, ¿no? O sea, me falta ir a Matute, por ejemplo, porque quiero llevarlo. Ahí tengo un par de amigos, Pablito, y también un amigo, Demis, que es muy hincha de Alianza, para que también vaya a Matute y vaya finalmente eligiendo a su equipo, porque yo no le voy a imponer un equipo, pero hasta ahorita está muy feliz con el Cristal, ¿no? Sí. Claro. Sí, por lo menos ya descartó la U, porque me dijo, la U no voy a ser hincha, me dijo. La U no voy a ser hincha, me dijo. Porque, no. Sí. Te cuento que acá hay 2 hinchas de la U, ¿ah? No, y acá por con acá. todo respeto. Sí. Ay. Bueno, a ver, vamos a pasar al siguiente tema. Y quiero que nos cuentes, Omar, ¿cómo es un día de Omar Juro? Un día normal, o sea, un día común y corriente. A ver, yo me levanto bien temprano. O sea, normalmente mi alarma está seteada para las 5 o cuarto para las 5 de la mañana, porque... Todos los días. Sí, excepto el domingo, ¿no? Y siempre ese es un tema, digamos, no de pelea, pero siempre de conversa con mi esposa, ¿no? Porque trato de que la alarma no la moleste, ¿no? Porque mi esposa es un poco dormilona. O sea, ella se tiene que levantar cuarto para las 6, así, porque tiene que ayudar a que los chicos se hagan al colegio, ¿no? Pero o sea, es la única forma de manejarme para poder hacer deporte 1 hora y media, 2 horas en la mañana y estar listo para empezar a conectarme temprano, ¿no? Entonces, ¿Y cómo haces para que la alarma te levante a ti y no a tu esposa? Bueno, o sea, en realidad suena, o sea, en realidad es una especie de seguro de que no te vas a quedar dormido, porque en realidad ya estás tan programado que te terminas levantando 5 o 10 minutos antes o 2 minutos antes, entonces al final suena 1 o 2 veces, pero básicamente siempre yo la apago antes que suene, ¿no? Porque ya me despierto, ¿no? Sí, eso, temprano, ejercicio, trato de hacer bicicleta, natación, a veces voy al gimnasio. Mi día de descanso es el domingo, digamos, el día del domingo. Ese es en la semana por temas de trabajo, un tema mayor, viajes, sí, dejo de hacer deporte. Y luego es conectarme, ¿no? Cuando estás en la casa, de hecho que es mucho más sencillo porque ya de frente estás ahí. Ya, para mí ya es un tema de ir a la oficina porque el tráfico es fregado. Y bueno, trato de en el día estar bien conectado a los temas laborales. Una cosa buena en cierto aspecto es que, digamos, mi esposa lleva bien la parte familiar, así que no me molesta mucho, salvo que sea algo estrictamente necesario, un tema de emergencia. Entonces eso es bueno porque creo que hace un poquito yo en ese aspecto soy de dividir, ¿no? Cuando estás en el trabajo estás para trabajar y cuando estás en la casa estás para estar en la casa, ¿no? Entonces un poquito llevamos esa... Tu esposa es una buena gerente de hogar. Sí, yo creo que sí. Sí, le gusta mucho eso, o sea, le gusta mucho. O sea, a ella le gusta estar a cargo de la casa. Es más, ella hace todo, o sea, en el sentido, ella maneja los recursos, digamos, de la casa, ¿no? Ella compra, ella dispone. A veces me pregunta algo, pero en realidad ella tiene empoderamiento total para manejar todo, ¿no? Sí, o sea, no me gusta meterme en los detalles de la casa. O sea, si por ahí me consulta, sí, pero ella toma las decisiones totales, digamos. Ya en lo laboral, muchas reuniones todo el día. ¿Cómo manejas, o sea, cómo es tu día laboral? Mira, una de las cosas creo que siempre me han ayudado es que yo tengo apuntado, o sea, yo soy muy malo para tomar notas. O sea, si tengo algún defecto,
yo soy muy malo para anotar. O sea, es más, siempre de colegio mis cuadernos eran un desastre, mi letra es un desastre. O sea, si tengo una oportunidad de mejora siempre ha sido ser más ordenado, ¿no? O sea, ser más limpio. O sea, siempre envidiaba en el colegio esos compañeros que tienen su cuaderno perfecto, subrayado, Con su letra así, resaltado. tipo dibujada. No. O sea, en el caso mío, esa es la parte más débil. Y eso, bueno, lo he mejorado, pero es un poco difícil llegar a esos niveles, ¿no? Pero lo que hago sí es que todas las mañanas pienso en el día y también en la semana, pienso en las 5 cosas más importantes que hay que hacer. Y en realidad mi foco está centrado en eso, ¿no? Entonces, trato siempre de enfocarme en lo importante. Obviamente si hay cosas urgentes que hacerlas, hay que atenderlas sin duda. Pero sí entiendo que sé discriminar bien entre lo que es importante, entre lo que es urgente y entre lo que no tienes que atender, ¿no? Que tiene que hacer la otra persona o que simplemente no tiene importancia. Entonces, creo que en ese aspecto, más o menos es un poquito, esa es la hoja de ruta que manejo en mi día a día. Y tengo una curiosidad. ¿Tienes alguna rutina de cuando tú llegas a la oficina? O sea, vienes, te sirves un café, luego te pones a revisar. ¿Cómo es tu rutina? O Mira, sea, mi rutina, bueno, llego y lo primero que hago es ir al baño. ya. Y cargar agua, ¿no? Siempre trato de tomar bastante agua. Y luego, la verdad que ahora con el cambio de la modalidad de trabajo a la modalidad híbrida, mi objetivo principal, y también por la posición que tengo, es básicamente estar en contacto con las personas, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, transaccionalmente veo muy pocos correos, trato de no verlos, salvo si una cosa estrictamente necesaria hacerla. O sea, trato que lo transaccional lo hago cuando estoy en la casa, porque en la casa avanzas muy rápido, pucha, limpias toda la bandeja de correos, alguna cosa que tienes que trabajar específica. Y cuando vengo aquí trato de centrarme básicamente en conversar con las personas, en ver cómo están yendo digamos, y en eso tocas los temas importantes, ¿no? Porque sí tengo clarito, digamos, cuando hay una persona, o sea, si quiero conversar con ella, me centro, digamos, en las cosas importantes que él puede estar llevando en su trabajo, ¿no? Está cometiendo, y trato de bueno, ofrecerle mi ayuda y ver cómo lo podemos mejorar, ¿no? Entonces, básicamente, cuando estoy en la oficina me centro en eso. Me centro en eso, sí. Y cuando terminas ya el horario laboral, porque bueno, sé que tú nunca tienes que, o sea, debes estar desconectado en el sentido de que siempre cualquier emergencia por ahí estás al teléfono, todo, pero cuando ya termina el horario regular, ¿qué es lo que sueles hacer? A ver, por ejemplo, cuando estoy en casa, trato de terminar 5:30, a veces 6, ¿no? O sea, y a esa hora al toque me voy al club para ver a mis hijos, porque mis hijos hacen tenis todas las tardes, todos los días. O sea, ellos ¿Todos los días? Sí, el tenis hacen de lunes a viernes, desde las 4 hasta 5 a 8. O sea, 5 a 8. Hacen 1 hora de físico y 2 horas de entrenamiento, ¿no? 3 horas todos los días de tenis. 3 horas todos los días, ¿no? Entonces, wow, trato de llegar, ojalá antes de las 7, la última parte, para verlos jugar ahí. O sea, igual soy bien pasional, ¿no? Porque yo voy y me paro y empiezo a observarlos, oye, corrige esto, corrige aquello. A veces los profes me dicen, ay, no más. O sea, mi esposa es la que me aguanta. Entonces, me meto mucho en el tema, ¿no? Pero me gusta verlos, me gusta ir a verlos, sí. Esa es la segunda etapa, digamos, un poquito del día, ¿no? Ajá. Sí. Y después de eso ya van a casa, normal, cenas, almuerzas, ves de repente alguna serie, alguna novela, algo. Ese es un buen punto, porque, a ver, igual cuando tienes hijos chicos no se acaba, porque tú llegas a la casa, les damos la comida. A mí me gusta mucho meterme en las cosas de la casa. O sea, yo soy el peón de mi esposa, ¿no? O sea, a mí me encanta lavar los platos, bañarlos, apoyarla en todo lo que se pueda. ¿Y cocinas también? Sí, o sea, puedo cocinar bien. O sea, si me das una receta yo la hago y la hago perfecta. Ok. Últimamente, una época la hacía cuando era soltero, también cuando mi esposa trabajaba y yo estaba en la mina y tenía más tiempo. A veces yo la bromeo, yo le digo, yo te enseñé a hacer buenas ensaladas, a hacer buenos jugos. Y dice, no, bueno, pues yo lo puedo hacer. O sea, no tengo problemas. Pero mi esposa es la que normalmente hace eso. Entonces,
y es demandante porque le das la comida, se demoran, los bañas, y después agarra y te puedes decir, papá, quiero fruta, papá, quiero esto, quiero aquello, y tienes que acostarlos. Mi hijo del menor todavía quiere que siempre esté acostado antes de que se duerma. Entonces, como que, digamos, con ellos terminamos a las 9 de la noche. Ya. Después bajamos y comemos algo, fruta o algo muy ligero. Y después de eso, veo fútbol en realidad, veo tenis, deportes, porque... Y una pregunta, ahí antes que, perdón que te corte, ¿a tu esposa también comparte eso el deporte contigo? ¿O no? Sí, sí, sí. O sea, ella es deportista, es muy saludable, hace bastante spinning, es bien... Todos los días va a hacer deporte, ¿no? Tiene ahora tiene un grupo de amigas con la que hacen deporte. Pero ella lo hace estrictamente por salud, ¿no? Pero de hecho que no tiene o sea, en mi caso es salud y pasión. O sea, en mi caso es pasión, ¿no? O sea, es mucha pasión, digamos, detrás del tema del deporte, ¿no? O sea, es que yo, como te lo dije al principio, o sea, yo desde que tengo uso de razón, o sea, el deporte ha marcado en todo aspecto mi vida, ¿no? O sea, en todo aspecto, y no solamente es el hecho de jugar, o sea, es el hecho de educarme, de crecer, Yo debo ser probablemente de las personas que más libros de deporte he leído. O sea, yo leo muchos libros de fútbol, de tenis, de deporte, o sea... ¿Y tienes algún dato de cuántos libros has leído? ¿Por ahí? O sea, a ver, no sé, de libros en general... En general y dime de deporte, o sea... No sé, yo creo que... Ojo que también tengo muchos libros completos y también muchos libros incompletos, ¿no? Porque cada vez hoy día es cada vez más demandante por trabajo, por cómo es la vida hoy día, con hijos chicos. Yo creo que debo estar leyendo un libro cada mes, es mi ritmo hoy día, pero hay alguna época de mi vida, me acuerdo cuando trabajaba en Antamina, al principio no había televisión, ¿no? O sea, en esa época no había cable, entonces lo que yo llevaba a la mina era un cerro de libros, entonces en una semana me podía leer 2, 3 libros. Era así, o sea, ¿no? Eran regímenes de trabajo. Cuando viajaba, siempre viajaba con un libro. Entonces, no, o sea, de hecho que es algo que yo extraño, porque hoy día avanzo en los fines de semana. Cuando viajo en el avión, leo bastante, en los hoteles, cuando estoy en los viajes. O sea, siempre tienes un libro que estás siempre, leyendo. Siempre, claro. Y ahora la ventaja de este tema del iPad o del Kindle, ¿no? Tienes todo. Tienes todo, ¿no? Que dicen que no es bueno. Siempre te dicen, o sea, dicen los psicoterapeutas, los psicólogos, que deberías mantener el libro físico. ¿Por qué? No sé, o sea, lo escuché hace poco en un viaje de estudios que hice a España, en Barcelona. El especialista decía que la recomendación, como te decía, de los psicoterapeutas, de los psiquiatras, psicólogos en general, es que es de leer un libro físico. Pero bueno, o sea, ya es un tema, yo creo, de detalles menores. Pero hoy día, en el Kindle, en el iPad que tengo muchísimos libros, ¿no? Entonces, sí, o sea, es algo que me apasiona realmente. Sí. Y ahí tocaste un punto que me gustaría entrar un poquito, que es cuando estabas en Antamina. Y eso lo relaciono a... Yo no sé, por ejemplo, ¿qué estudiaste tú en la universidad, Omar? A ver, yo soy ingeniero civil. Civil, Claro, ingeniero civil. Yo estudié entre el año 89 y 95 en la Universidad Católica, aquí en Lima. Y bueno, la primera parte de mi carrera la hice como ingeniero civil desde el año 90. Hice mi tesis en el 96, 97 empecé a trabajar. Justo el otro día estaba sacando cuentas, estaba buscando un pretexto para hacer una fiesta. Porque el año pasado hice una fiesta en mi santo porque cumplí 50 años. Okay. Y este año a mi esposa le dije, oye, ¿sabes qué? O sea, quiero volver a mis épocas de fiestero. Y estaba buscando un pretexto para este año. Y yo pensé que este año cumplía 25 años, pero cumplo 26 años trabajando. 26 años. Claro, justo desde esta época. O sea, yo me acuerdo marzo fue en realidad, marzo. Yo me gradué el 6 de marzo del 97. O sea, sustenté mi tesis, ¿no? Uh-huh. Entonces, son 26 años trabajando. Y cuando terminaste de ingeniero civil, empezaste en el rubro de repente... De construcción. De construcción. Sí, claro. Lo que pasa es que mi papá es ingeniero civil y yo, en realidad, yo en principio quería estudiar ingeniería mecánica. O sea, era como que más me llamaba la atención. Pero la época que yo estudié era en épocas muy difíciles, ¿no? La época entre Alan García y Fujimori. Entonces me dijeron, oye, ¿sabes qué? Deberías estudiar algo en lo que empieza de una base. O sea, tu papá es ingeniero civil, conoce a todo el mundo. Hazte una carrera en que vas a empezar de cero. En esa época empezaba a ver la ingeniería informática, la ingeniería electrónica, ¿no?
Y a mí me llamaba mucho la ingeniería mecánica. Entonces, ingeniería mecánica, compadre, tú no conoces a nadie. Ingeniería civil, vas a empezar bien. Entonces, era algo que tantos años con mi viejo en las obras, viendo cómo se hacían las carreteras, los puentes, yo creo que ya sabía mucho de ingeniería civil antes de empezar la universidad. Yo era muy, muy curioso de chico, ¿no? Y lo acompañaba a los campamentos a mi papá. Entonces... ¿Tu papá te enseñaba un poquito? O sea, no, yo me metía a las oficinas, mi papá era un tipo muy peculiar, ¿no? O sea, yo con él, cuando me iba de vacaciones, yo estaba en el carro con él y él resolviendo sus problemas, mandando a su gente en reuniones. Yo metido en medio de la reunión, mi papá me llevaba. Entonces, yo estaba demasiado familiarizado con la ingeniería civil. Ajá. Entonces, yo empecé a trabajar y en la empresa donde trabajaba mi papá ya estaba por retirarse esa época, y sí me di cuenta que, o sea, crecí muy rápido en una obra, o sea, y en cierta manera ayudó también el hecho que lo conocían a mi papá, que yo fui jefe de oficina técnica recién egresado, porque no llegaba el que tenía la experiencia, Ajá. y como nunca llegó, al final la supervisión aceptó que yo sea el jefe de oficina técnica, porque manejaba bien los criterios, tenía época 23 años, ¿no? Entonces, y era como la mano derecha del gerente en la obra, entendía perfectamente la obra, o sea, fue interesante al principio. Es que ya estabas en el mundo. Estaba totalmente metido en el mundo, ¿no? Entonces, me duró 2 años, ¿no? Luego empezó la construcción del proyecto Antamina y me moví a empresa, me fui a COSAPI, y yo iba a ir a trabajar a un proyecto X y parece que tuvieron una emergencia y de pronto me llamaron un fin de semana y me dijeron, oye, tienes que entrevistarte con el gerente de la división de minería por un tema. Y el pata me dijo, oye, leí en tu currículum que me llamó al día siguiente, yo estaba de vacaciones, que tú sabes hablar inglés. Y bueno, sí, le dije, estudiado. Entonces me hice una entrevista en inglés. Hablar con alguien, un peruano entre nosotros en inglés es muy fácil, pues, ¿no? Porque, claro, o sea, le entiendes todo, ¿no? Entonces, claro, era una pichanga. Me dijo, no, está súper bien, me dijo. Mañana te vas al proyecto que va a cambiar la historia del Perú, me dijo. Yo no tenía idea que era Antamina, ¿no? Entonces me dijo, ahí tenemos unas obras de desbroce, que tiene experiencia tú en toda la parte de movimiento de tierras, te vamos a aumentar 25% tu sueldo por destaque y no sé cuánto. Yo no tenía opción a decir no. O sea, agarraba, claro. al día siguiente me recogí una camioneta y llegué a Antamina. Entonces, era el comienzo de Antamina en el año 99. Entonces, al principio ese trabajo, digamos, entre civil y minero, porque era desbroce, digamos, de movimiento de tierras dentro de una operación, pero empecé a hacer amigos con la gente de la mina, los canadienses que eran los dueños de la mina. La verdad que al principio fue muy duro, o sea, muy, muy duro. O sea, tengo unas anécdotas muy... O sea, obviamente en ese momento los campamentos nada que ver como los no, que o sea, son. es impresionante, o sea, en esa época, o sea, lo que implica, en esa época Antamina fue $2.500 millones de inversión. Hoy día sería como un proyecto de $10.000 millones, ¿no? Lo que costará hoy día, ¿no? Entonces, la cantidad de gente que llegaba, los recursos que se movilizaban, hacía que todo era muy complejo, ¿no? Entonces, a mí me chocó mucho, porque obviamente en mi trabajo anterior yo era casi un gerente, ¿no? O sea, y acá era un campamento minero súper rígido, con reglas. Yo estuve a punto de escaparme, hubiera seguido otro curso en mi vida seguramente, pero me quedé por valiente. Dije, o sea, no, voy a demostrarle a mi familia que yo puedo estar acá, que puedo hacerlo. Y bueno, en efecto, me terminé yendo del proyecto a otro proyecto, a Cuajone, a un proyecto Río Torata, que era la expansión de Cuajone, era una obra civil, hidráulica, ¿no? Pero me llamaron a los 8 meses de Antamina, los gringos que me conocían, y me dijeron si quería trabajar en Antamina. Entonces, en el año 2000, Antamina me contrató. Y entonces, ahí me contrataron igual para un trabajo así medio civil, medio minero. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste en COSAPI para el proyecto Antamina? Poco tiempo, o sea, estuve como un año más o menos, un año. O sea, ahí te conocieron los gringos. Ahí me conocieron en ese tiempo. Okay. Luego me fui a otro proyecto en el Río Torata, por COSAPI. Y luego regresé a los 8 meses a Antamina, ya cuando faltaría un año para que la... Ya para la empresa contratada. Para la empresa, para Antamina. Claro. Y cuando termina la parte de construcción de la mina, los gringos me dicen, oye, pero yo creo que tú puedes hacer el trabajo de la mina, pues nosotros vamos a quedar a desarrollar la mina. Entonces, no me percaté, digamos, de lo trascendente que eso iba a ser en mi vida, ¿no? Para bien o para mal. Pero ahí realmente terminó la historia del ingeniero civil. Y me metí, terminé haciendo trabajo de minero. Y yo, o sea, si te digo, o sea, hoy día, obviamente mi carrera ha cambiado, ahora me dedico más a la gestión, ¿no? Pero en lo que más background técnico tengo es en la parte
minera, ¿no? Aparte, después hice una maestría en ingeniería de minas, digamos, en especialización en minería. Entonces, como que, o sea, de hecho que la parte de civil la conozco. Pero quedó ahí. Claro, porque la experiencia, o sea, haber trabajado 8 años, o sea, viendo de temas técnicos en la mina, o sea, es mi background técnico viene de ahí, ¿no? Y una pregunta relacionada a eso también. En ese momento, o en algún momento específico de ahí, ¿tú pensaste llegar a ser gerente general? No, nunca. ¿De alguna empresa? No, para nada, para nada. O sea, y muchas veces lo he contado, o sea, yo cuando ya pasa la etapa de Antamina, que fue extensa, digamos, ¿no? O sea, dura, o sea, yo creo que, o sea, a ver, yo si me defino, digamos, entre ser un tipo trabajador, ¿no? O sea, vamos a verlo en el fútbol, digamos, ¿no? Ya. Si tú ves entre el que se rompe, entre el volante de contención, que se mata, el que corre, ¿no? Y el 10, ¿no? El que hace las jugadas técnicas. Yo, de fábrica, yo soy un tipo talentoso. O sea, yo no soy el que me sé romper, digamos, el que me sé, ¿no? Entonces, me sé fajar, digamos, ¿no? Lo puedo hacer, pero eso no me nace. Entonces, yo defino, digamos, haciendo en el símil, mi etapa en Antamina fue queriendo ser un 10, haber sido un 5, digamos, en Antamina. Porque me tocó hacer el trabajo duro. O sea, yo hacía turno, trabajé de día, trabajé de noche. Hacía un trabajo en que tenía que mover gente, tenía que mover máquinas, o sea, entonces sentía que fue muy importante para forjar mi carácter, pero definitivamente yo... Tú sabías que estabas para claro, yo soy un tipo que he nacido un poquito para hacer goles, o sea, es un poquito para crear jugadas, ¿no? Entonces, claro. Tenía claro que eso en Antamina no lo iba a encontrar, en el corto plazo al menos. Entonces, por eso es que también mi cuerpo me decía, oye, ¿sabes qué? Tienes que dejarlo esto, ¿no? Y era difícil porque en Antamina en esas épocas se gana mucho dinero, ¿no? O sea, se pagan las utilidades a tope. En los años mozos, pues, claro, no era fácil, digamos, dejar eso, ¿no? Entonces, pero ya en un momento determinado yo dije, o sea, oye, tengo que hacer un balance en mi vida, o sea, no se trata de ser dinero, o sea, se trata de ser feliz, de hacer las cosas que tú te piensas que puedes hacerlas y estás soñando. Entonces, en ese momento yo tenía que generar un cambio. Y bueno, era irme a estudiar al extranjero o era redefinir un poco mi vida profesional, personal. Y el trabajo que hacemos ahora, yo recibía muchos proveedores en la mina. Okay. Y alguien, o sea, agradezco mucho a una persona que agarró y un día me dijo, oye, pero yo no creo que necesitas ir a estudiar afuera. Me dijo, o sea, tú puedes hacer el trabajo comercial. Me dice, o sea, eres un tipo que creo que tienes las condiciones para hacerlo. O sea, te iría muy bien. O sea, si él no me hubiera dicho eso... O sea, como que te metió ahí. Jamás hubiera puesto en mi cabeza eso. O sea, jamás lo hubiera puesto. O sea, me dijeron, oye, yo creo que tú puedes hacerlo. Entonces, cuando empecé a dar vueltas al tema, me ofrecieron trabajo, o sea, en 2 empresas. Y bueno, tomé la decisión de renunciar y me trabajé en una empresa proveedora, ¿no? Y yendo a tu pregunta, ¿no? Si yo pensaba algún día ser gerente general, te juro que no, porque, o sea... Y era la mitad de mi carrera, o sea, yo tenía, pues, 30 y tantos años, ¿no? Habiendo trabajado en la parte técnica, llegué a una empresa en la que obviamente ya había gente que había avanzado mucho, habían gerentes de línea, de división. Entonces, en ese momento, francamente, ya para mí un gran logro era, por ejemplo, llegar a ser un account manager, ¿no? Si es un account manager me sentía muy feliz. Y si en el largo plazo, digamos, ojalá, pues, no sé, digamos, un cargo senior... Y, digamos, ser, por ejemplo, un gerente comercial me parece una cosa... muy arriba ya. Muy, muy arriba. Ahora, en ese aspecto sí, algo que también no era consciente en ese momento que alguien me lo dijo, es cuando ya llegaba a la nueva empresa que trabajaba, me dijeron, mira, tú tienes que tener una cosa bien clara, me dice, de los que están sentados en toda esta empresa, nadie conoce el cliente mejor que tú, me dijeron. Porque nadie, o sea, todos han estado en la universidad, han estudiado un montón de cosas, pero nadie conoce el rubro minero como tú lo conoces. Y era verdad, pues, o sea, porque yo me había comido 9 años trabajando en una mina, sabían las necesidades, sabía lo que la mina quería. Entonces, en ese momento fui consciente de que tenía un activo muy fuerte que obviamente tenía que saber utilizarlo, ¿no? ¿Y en qué empresa estabas? Yo trabajaba en Sandvik, ¿no? Trabajaba en Sandvik. Y sí, algo que me ayudó mucho es que una de las lecciones aprendidas que tuve en Antamina, porque en Antamina también estuve un poquito en el lado complejo, porque yo era ingeniero civil y la gente que estaba en Antamina, la mayoría eran ingenieros de minas. Y tenía como una especie de un complejo de oye, ¿sabes qué? No me van a dar las oportunidades porque yo soy civil y el resto era minero. Pero cuando yo objetivamente me daba cuenta,
y yo creo no solo yo, y muchas personas que no éramos ingenieros de minas, entendíamos mejor los procesos porque leíamos más, estudiábamos más, nos preparábamos más que alguien que había hecho ingeniería de minas que ya ni se acordaba de las cosas que hacía. Entonces, en cierta manera, respeté mucho a las personas o las sobreconsideré por el hecho de que ellos habían estudiado ingeniería de minas. Es que eso pasa, yo siempre digo, eso pasa a veces en las minas. Los ingenieros de minas se creen como que los Claro, reyes. exactamente. Entonces, una de las lecciones aprendidas cuando yo pasé a la parte comercial en Sandvik es que dije, esto no lo voy a volver a cometer. O sea, no voy a ver un pata que, por ejemplo, en este momento era el gerente comercial en Sandvik y lo voy a ver como, wow, ¿no? Este compadre. Claro. No. O sea, ese aspecto sí, o sea, sí muy, muy, muy claro en ese aspecto. Entonces, justo coincidió de que cuando yo terminaba mi última etapa en Antamina, una mancha nos metimos a hacer una maestría, un MBA online, de una universidad reconocida, pero online. Ya. Entonces todos abandonaron y el único que no abandonó fui yo, ¿ya? Yo la continué. Y fue un poquito, la práctica era en Sandvik y mucha teoría por el lado del MBA puesto en la práctica, ¿no? Entonces creo que académicamente llegó un tiempo en el que la forma de gestionar la parte comercial iba cambiando, se iba volviendo más pro. Antes de los negocios se resolvían pues en los bares, ¿no? O sea, era así, en base a mi amigo, mi relación, yo te conozco, y esto iba cambiando. Entonces, creo que en cierta manera estaba centrado en el cliente, en las necesidades, ¿no? Entonces, me ayudó mucho en estar muy, digamos, profesionalizado en la parte comercial. Y creo que en paralelo con el hecho de que conocía mucho el tema de cliente, digamos, o sea, necesidades de cliente, me sirvió para avanzar bastante, ¿no? En paralelo, o sea, tuve la suerte de hacer esta especialización en minería, que me la pagó la empresa, que era una maravilla. O sea, viajabas por 6, 7 universidades del mundo, viajabas 3 semanas cada 4 meses, 3, 4 meses, y hacías módulos en universidades reconocidas, había gente de todo el mundo. Entonces, creo que eso me permitió crecer y bueno, pero a tu pregunta, igual. ¿Y cuáles fueron tus posiciones en Sandvik hasta que llegaste? Yo empecé como una especie de un jefe de la gente que veía temas técnicos en un área de consumibles, ¿no? Ya. Eso. Luego vino la crisis del 2008, que por suerte no me votaron, porque votaron gente en todo lado, ¿no? Y de ahí, en una reasignación que hubo, me dijeron que account manager, ¿no? Fui account manager de Minas del Norte, Minas del Sur, luego, bonita oportunidad, fui account manager de Colombia, ¿no? Me asignaron Colombia en una época. Luego, o sea, había muchos cambios en esta empresa, me nombraron como un gerente de proyectos, ¿no? Proyectos, ¿no? Luego, transversalmente ya me estoy olvidando los nombres, era Accounts and Application Manager, ¿no? Que en realidad no tenía gente a mi cargo, pero transversalmente un poquito yo trataba de ayudar en las ventas, ¿no? Uh-huh. ¿No? Soportar las ventas de la parte técnica y comercial. Y la parte final creo que fue la parte más interesante porque por algún motivo X tiene que salir un gerente de división de la parte de aceros por un tema de compliance, un tema así. Y mi jefe me dice, oye, la única persona que puede cubrirlos eres tú, o sea, ¿no? Entonces, era un trabajo, era un área que la conocía, y realmente ahí creo que empecé a hacer el trabajo de verdad comercial, ¿no? Y fueron año y medio, 2 años antes de cambiarme a Joy Global. Entonces, yo creo que ahí un poquito empecé a poner un poquito a prueba las cosas que había aprendido, bien, y fue una buena, digamos, un buen preentrenamiento para cuando se vino lo de Joy Global. O sea, y ahí fue, o sea, en esa posición fue donde, bueno, con Matsu y Joy Global te hacen el llamado. Sí, y fue muy curioso porque yo realmente en esa época andaba muy ocupado y andaba bastante contento con el trabajo que hacía. O sea, me gustaba mucho. Y Sandvik, la verdad, es una empresa muy buena. O sea, muy linda empresa. ¿Y tú no lo estabas buscando? No, para nada. Es más, cuando me llama el headhunter me dice, oye, está la típica, ¿no? Una oportunidad, estamos buscando una persona, te buscan para que no. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, yo no voy a ningún proceso si tú no me dices qué empresa. No voy a perder mi tiempo, le dije. Ya. No, es que no pueden, son nuestras reglas. No, le dije, si quieres averigua, llama, lo que quieras, haz tus preguntas, pero yo no voy a perder mi tiempo. Parece que algo les interesaba mi perfil.
Entonces la chica me dijo, vamos a hacer una excepción, me dijo. Es la empresa ex Minepro, que ahora es Joy Global. Y yo le dije, no, a esa empresa sí quiero trabajar. Le dije. Así que... Y fue curioso porque el proceso dura total desde que me llaman hasta que yo acepto la propuesta menos de 2 semanas. Fue rapidísimo, porque me llaman y justo yo ya regresaba de un viaje y de frente del viaje me fui a dar las pruebas que te hacen. Y es interesante porque en el tema de las pruebas para mí fue todo un mundo. Tú en las pruebas quieres mostrar que eres perfecto y lo único que tienes que hacer es, no tienes ni pensar para responder. Y lo hice así. Y es más, el fin de semana me daba unas pruebas y no tenía tiempo. Ya había nacido mi hija, ¿no? Chiquita. Y yo con mi hija en brazos, las pruebas psicológicas. Y ahí es como te va bien, pero cuando lo piensas te da un desastre, ¿no? Entonces, y en eso me llama, me acuerdo Álvaro Acuña y me dice, hey, oye, tenemos que, están todos los gerentes en Lima, vente para las entrevistas ya, tal día. Y vine y me entrevistaron todos. Me entrevistó Carlos Cornejo, Irene, Álvaro. Y al final me dice, oye, ya te entrevista el gerente general, que es Carlos Fonseca, ¿no? Entonces entramos, empezamos a hablar de trabajo, hablamos en la oficina que es mía ahora, ¿no? Hablamos 15 minutos y después nos pudimos hablar de todo, de la vida. Me acuerdo que él estaba queriendo en esa época jugar golf y yo más o menos estaba súper metido en esa época en el golf. Y salí a las 7 de la noche, porque empezó a las 5:30, eran las 7 de la noche, un viernes aquí en esta oficina. Ajá, ya. Me acuerdo que agarré, bajé las gradas, me puse a mí. Imposible. Ese para que la gente sepa, este era para el puesto de gerente comercial. Era gerente comercial. Ok, ya. Entonces yo me acuerdo que le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Oye, voy a irme a tomar un cafecito, de repente me meto al cine porque está tapado Javier Prado. ¿Pero qué te pasa? Me dice, te veo raro. No, es que yo creo que me voy a cambiar de chamba, le dije. O sea, después de conversar con Carlos, hubo tanto clic realmente humano, ¿ah? La química. Claro, es un tema de química humana, es un tema de química, ¿no? O sea, entonces yo le dije a mi esposa, yo creo que voy a cambiarme de trabajo. ¿Estás seguro? Porque en ese momento mi vida era complicada, o sea, mi mamá estaba enferma, mi esposa estaba embarazada, mi hijo iba a nacer en unos días, mi segundo hijo, mi hija. Entonces me dice, ¿te quieres complicar la vida? Bueno, pues le dije, no sé, hay algo que me dice dentro de mí que esta es la dirección que tengo que tomar, ¿no? Así que era viernes, el lunes me enviaron la carta y bueno, renuncié cuando me dijeron, oye, ¿qué podemos hacer para quedarte en otra empresa? No había forma, yo me quería cambiar y me cambié. Y creo que fue una buena decisión. Sí, fue una buena decisión. Sí. ¿Y de ahí cuánto tiempo pasó desde que empezaste acá en Komatsu hasta que te nombran gerente general? Yo entro aquí en octubre del 2015, ¿no? Y pasó, fue julio del 2019, ¿no? O sea, fueron 16, 17, 18, 4 años. 4 años, sí. 4 años, sí. Un poquito menos. Pero ya cuando estabas acá, ponte, después de 2 años como gerente comercial, ¿ya ahí veías algo o todavía? O sea, no, al principio, la verdad que al principio fue interesante, pues mucho trabajo, porque creo que puse en práctica todo lo que sabía, todo lo que tenía que hacer. Sí, en esta etapa de mi vida, sentía como que hay un momento en que tú sientes que es como... los vientos están apuntando en una dirección, tú estás bien, todo está bien y es el momento en que tienes que aprovechar las condiciones. Yo percibía eso, todo marchaba, digamos, en esa dirección, ¿no? Entonces, yo tenía que hacer mi trabajo, ¿no? Y aparte, encontré al mejor jefe de mi vida. Porque una de las cosas que más, yo creo que lo que más te puede frustrar en la vida es el hecho que tengas un jefe que es un mediocre. Esa es la cosa más frustrante de la vida, ¿no? Alguien que no te inspira, alguien que no te mueve, te motiva, ¿no? Te motiva, ¿no? Eso es duro, ¿no? Eso es duro, ¿no? Entonces, yo en mi vida he tenido ese tipo de experiencias, ¿no? Y obviamente hasta esa experiencia hay que sacar la parte positiva. Pero es súper bueno cuando llegas y, tienes un jefe en el cual tú ves a alguien en el cual te motiva a ser mejor, te ayuda, ¿no? Es una buena persona. ¿Y ese jefe era, si se puede saber? No, él era Carlos Fonseca, ¿no? Carlos Fonseca, ¿no? Era un tipo, para mí, un tipo extraordinario, ¿no? Un tipo extraordinario, en todo aspecto. En todo aspecto, sobre todo en la parte humana, ¿no? Sobre todo en la parte humana. Es interesante cuando tú eres una persona... Yo creo que en la vida todos tenemos cosas, ¿no? Que siempre nos atan, que vienen desde niño, experiencias. Pero es interesante cuando tú ves una persona que prácticamente creo que ha vencido todos esos complejos, todos esos monstruos que a veces a nosotros nos rodean, ¿no? Entonces,
Eso me ayudaba mucho, me inspiraba mucho y por otra parte, pues mataba porque él le vaya bien, ¿no? Entonces, Claro. trataba, buscaba ayudarlo de toda forma, de la mejor forma, ¿no? Entonces, y aparte era una también bonita época porque creo que justo Carlos y me acuerdo, bueno, Richard y Michael en esa época que digamos eran las caras visibles del área comercial antes que yo llegue, empezó a ser un cambio generacional, o sea, entró mucha gente joven en el área comercial, pero también en la parte técnica, de soporte, de field service. También entiendo en las otras áreas, por supuesto en las áreas de administrativas. Yo estaba mucho más cerca del área comercial, era mi área, entonces era una época era mucha gente nueva, mucha gente joven que salían egresados en ese momento, que estaban entrando a la parte comercial. Entonces un poquito me tocó hacer el rol de llevarlos a ellos, de viajar mucho con ellos a las minas. Bueno, ya para cerrar, porque acá, mira, como jugando, Omar, como tenemos como 1 hora acá, entonces, ¿cómo definirías a KMC en una sola palabra? Una familia feliz. No, dije una sola palabra, nos he hecho trampa. Una sola palabra, familia. Entonces Familia, sería. no, familia, sin duda, familia. Claro. Ok, y ese fue Omar Juro, de verdad, Omar, mil gracias por permitirnos estar un rato acá conversando contigo de la mejor manera. Y nada, así que espero que te haya sido grato también este momento para ti. No, por supuesto, gracias César, gracias Mercedes, gracias a todos por la oportunidad. Listo, entonces esto fue todo. Muchas gracias a todos por vernos. Y nada, listo. Hasta la próxima. Nos vemos. Okay.